comentaba Juan Pablo Morea en el 2016, es geógrafo. Me parece interesantísimo desde las ciencias sociales que alguien empiece a opinar de conservación, que los biólogos y los biólogas nos corramos un poco y que haya alguien de las ciencias sociales que nos interpele y nos muestre algunas cuestiones desde otras lógicas de estudio. Hizo un análisis de lo que es el Plan Estratégico Territorial del año 2004 al 2016 de Argentina. Argentina 2016, Política y Estrategia Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, era el documento que este autor analizó en el 2016. Y se planteaba, su pregunta de estudio es: ¿a qué objetivos será funcional esa nueva configuración territorial, ese proceso de planificación que se dio en esas etapas de política nacional? Tomó las 23 provincias más el AMBA y Cava, tenía 25 unidades de análisis, tomó todo y empezó a analizar qué es lo que ocurría en función de qué tenía en cuenta ese plan estratégico territorial para todo el territorio argentino, sin duda una escala inmensa, enorme. Empezó a determinar de que se priorizaban iniciativas sobre aquellas vinculadas con el desarrollo de las ciudades, las ligadas con la realización de obras de infraestructura y mega infraestructura, especialmente las que son esenciales para la producción y el desarrollo de actividades económicas, es decir, rutas, centrales eléctricas, represas, ferrocarril, puerto, aeropuertos, gasoductos. En cuanto a lo que significaba el documento para todas esas provincias, qué conocimiento se dio, qué diagnóstico tuvo de las áreas protegidas, de las figuras de política ambiental para este proceso de planificación, yo les muestro dos grafiquitos nomás. Les voy a mostrar dos grafiquitos, obviamente un paper mucho más largo, pero para que se den cuenta en dónde estamos parados. Identificación de áreas protegidas por provincia, es decir, bueno, a ver, quien se dedicó o el equipo que se dedicó a esto sabía qué instrumentos de política ambiental había por cada provincia. En rojo, que dice 40%, solo una representación gráfica, es decir, había un mapa que mostraba las áreas protegidas, pero que en ningún momento se las analizó como oportunidades o las infraestructuras analizaban si pasaban por alguna de ellas. Un 24%, el verde, es mención y representación gráfica, es decir, las mencionaba y las representaba en un mapa. En violeta omitió la situación de áreas protegidas, es decir, hay un 16% de unidades de provincias en las cuales directamente no había áreas protegidas y un 20% en la cual solo se las mencionaba. No había mapa, no se sabía qué superficie y qué ubicación estaba, se las mencionaba solamente. Es decir, que la mejor situación era mención y representación gráfica, por lo menos en el diagnóstico las tenían en cuenta. Como resultado, en función de este conocimiento que tenían, como resultado de las iniciativas del plan en cuanto a áreas protegidas, promovía para todo el país crear 7 áreas protegidas, para todo el país, 7 áreas protegidas, gobiernos provinciales y nacionales. Corredores biológicos o áreas verdes, 5. Planificación y ordenamientos específicamente ambientales, 2. Proponía 2 procesos particulares a 2 unidades. Las conclusiones son estas. El objetivo principal que se enuncia es de lograr un desarrollo económico a nivel nacional con una propuesta equilibrada, eso es lo que decía el documento, que sea respetuosa del medio ambiente, que permita integración social, garantice su sustentabilidad. A pesar de ello, de eso que se planteaba, el plan no presenta una propuesta innovadora y responde a los esquemas más tradicionales de planificación. Y ahí viene la cuestión. Hay esquemas tradicionales de planificación que tienen estas miradas segmentadas, temáticas y sin diagnósticos completos. No responden a visiones integrales de las miradas actuales de ordenamiento, entender las problemáticas desde la complejidad, y vaya si hay complejidad abordada dentro de cada área protegida. Propone el desarrollo de infraestructuras para reconfigurar el sistema territorial, una ruta claramente que va a generar cambios a nivel social y a nivel natural, para elegirse como facilitador del desarrollo económico en todas las escalas. Se toma como un gran plan urbanístico, el PET como un plan urbanístico,
Resuelve problemáticas de las ciudades, propicia soportes para el desarrollo de la actividad económica. Mira las ciudades, las ve cómo conectarlas, ve el motor económico de las ciudades, no está viendo el sistema natural restante. Poca articulación entre las áreas de valor ecológico, las áreas protegidas, los proyectos de desarrollo económico. Bajo interés por las áreas protegidas, tanto en el análisis como en las propuestas de acciones. Las necesidades de las áreas protegidas quedan relegadas respecto de las iniciativas de refuncionalización económica y productiva. Entonces, eso nos da una pauta de en dónde estamos, ¿no? Socialmente y políticamente parados con respecto a qué importancia le damos a las áreas protegidas. Y hay que trabajar en esto, porque esto básicamente es empezar a ver la multiescalaridad. Hacer un mapa, saber cuáles son, saber dónde están, saber qué superficie tienen, las responsabilidades, etc. Empezar a ver cómo trabajar con cada una de las localidades, con cada uno de los gobiernos, pensar los procesos que se deben dar de planificación con la participación de múltiples sectores y actores. Pensar, corredor Sierras Chicas, dice ahí medio cortado, pensar este límite violeta que se planteó luego de la elección de 257 valores de conservación, de los cuales había 4 fundamentalmente prioritarios, entre los que estaban las cuencas hídricas y los cursos de agua. Pensar cómo articular políticas comunes de ordenamiento de planificación territorial integral, donde la cabeza del corredor Sierras Chicas, el cerebro, o como le decíamos, la columna vertebral, sean las áreas protegidas. Dar un poco vuelta a esta lógica que en el PET dice, no, primero otra cosa, y no sé si vamos a decir algo, contener o diagnosticar áreas protegidas, es como revertir un poco esa cuestión y tener una mirada de lo que significa la regionalidad de áreas protegidas que son contiguas, que eso para el corredor es importante. Vamos a ver rápidamente funciones del corredor. Es muy importante de que se da figuras de gestión política, algunas nacionales, Ascochinga y La Calera, algunas provinciales, la Reserva de la Quebrada, y el resto municipales, que están contiguas, dándole la oportunidad de poder tomar decisiones comunes a regiones comunes. Claramente, donde no hay un área protegida, bueno, la figura del corredor es tratar de ver esa gran escala y decir, pero está compartiendo cuencas con otras áreas protegidas o está compartiendo cuencas con territorios donde no hay áreas protegidas, y hay que tomar decisiones en esa sintonía. No solo ver hacia adentro del área protegida, ver la matriz territorial en la cual se inserta. Hicimos un ejercicio de concepto situado de corredor. El corredor Sierras Chicas es un proceso de conectividad de áreas naturales a través de un ordenamiento técnico y político. No es solo técnico, es discusión política, no es solo de los políticos, es la política general de los actores ciudadanos, de las actividades y uso que en ella se realizan. Tiene como objetivo la conservación del ambiente, sostener la calidad de vida de las personas que viven en él, haciendo claramente un uso adecuado. Hay uso de parte de las comunidades del territorio de este sistema natural. A grandes rasgos, y hay unas paginitas ahí de un documento de parques nacionales sobre corredores, a grandes rasgos, a nivel nacional se planteaban esto como cuál es la idea del corredor, ¿no? Proporcionar conectividad a diferentes ambientes que están compartiendo especies o rasgos, a diferentes figuras de política ambiental que están o se deben conectar, que están conectadas o deben conectarse. Asegurar el mantenimiento de diversidad biológica, de los procesos de ese sistema natural, resguardar áreas irreemplazables de biodiversidad bajo conservación estricta, o quizás otras con otros tipos de uso, principalmente toda esta zona que es la zona agrícola, y que estos tentáculos que tiene este púlpulo del corredor es porque va tratando de seguir los cursos de agua que fueron los valores de conservación prioritarios y que hay que tener en cuenta para tratar de conectar con el resto de la cuenca hacia adentro de lo que ya es la matriz agrícola, ganadera, más que todo agrícola, y también teniendo en cuenta de que esos cursos de agua tienen vegetación. Hay vegetación en galería, puede estar afectada por invasiones, sí, pero hay forma de poder trabajar en hábitat que está contiguo a cursos de agua.
establecer mosaicos de uso de la tierra, ordenar el uso del territorio bajo un enfoque ecosistémico. El corredor Sierra Chica como la oportunidad de, más allá de ordenamientos territoriales municipales, comunales, más allá de los procesos de planificación de cada área protegida, integrar todo eso a esta escala. Hay que integrarlo, hay que ver qué está por fuera, qué está dentro, y hay que integrar políticas comunes entre todos estos territorios, y por eso el corredor lo vemos como una oportunidad de ordenamiento territorial. En ese sentido, hubo una experiencia que la traigo un poco a colación de lo que surgió también con la compañera, ¿no? Una experiencia que, bueno, ahora en la UPC vamos a sumergirnos en algunos aspectos para acompañar el inicio de planificación de lo que es la reserva que ya existe desde el año 2001, Reserva Hídrica y Recreativa Natural Bamba, en la localidad de La Calera. Se crea inicialmente con 20.000 hectáreas, abarcando una cantidad enorme de superficie de lo que es todo el predio del ejército ahí contiguo a la ciudad de Córdoba. Una decisión de crear una reserva municipal sobre un territorio muy grande que excedía hasta incluso la pretensión de radio de ese momento. Se dio un proceso del año 2006 al 2008, acompañado por la Universidad Nacional de Córdoba, el Aula Abierta de Montaña, el Atilio Palacios, el equipo que hasta incluso Silvana ha estado participando en él. Crea una unión transitoria de organizaciones ciudadanas, Escalera, para promover, tratar de generar una reglamentación, un instrumento de efectivización de la reserva, pero claramente con un perfil de ordenamiento territorial, de planificación territorial. Se genera una propuesta de ordenanza que finalmente no es aceptada, el Estado municipal no participa, se queda al margen del proceso, pero igualmente políticamente se intenta de que esto se visibilice y fuera aceptado o fuera discutido dentro de los ámbitos legislativos. No ocurre eso, no se puede implementar la reserva, continúa sin generar ningún proceso de planificación o de efectivización, de implementación, pero sí ocurre algo importante. Primero, genera una cantidad de material técnico, una cantidad de diagnóstico y hasta incluso talleres a partir de esa unión transitoria de organizaciones, una cantidad de talleres que discuten y ponen en juego todas las problemáticas, todas las posibles soluciones y decisiones que por lo menos los actores que decidieron juntarse y discutir, acordaron y generaron un material técnico de enorme valía. Y hasta incluso, a partir de ese proceso, se generó la primera área protegida nacional a propuesta de la ciudadanía. No el primer parque nacional, no la primera reserva nacional, la primera reserva natural de la defensa a propuesta de la ciudadanía. Esta figura de área protegida dentro de ámbitos del Ministerio de Defensa, es decir, predios administrados por el Ministerio de Defensa, sea Ejército, sea Fuerza Aérea o sea la Armada, hay predios que por convenio con el gobierno nacional desde hace una década se están convirtiendo a figuras de conservación, ahora con esa categoría de Reserva Natural de la Defensa. Entonces se dio un logro muy grande, se logró de que todo esto, que es una enorme porción de bosque serrano, de pastizal de altura, de arbustal, y de zona que estaba cultivada pero que era el foco del mercado inmobiliario, se logró en ese momento, y se está logrando hasta ahora, que el mercado inmobiliario no ingrese hacia adentro de un lugar que está en un proceso de recuperación, que hay un proceso de restauración, que hay oportunidad de restaurar. Algo modificado, bastante modificado por actividad agrícola, pero también una gran porción de ecosistema de Chaco serrano, que se logró defender con una figura de área protegida y desde la lógica de una administración militar, con todavía varias deudas de avanzar en determinadas gestiones, pero por lo menos la oportunidad está dada y se logró a partir de este proceso. Van a encontrar en la bibliografía algo que ya deben tener muchas de ustedes, muchas personas, pero van a encontrar el libro Decidirnos a Decidir, lo que significa también entonces tomar las riendas de lo que necesitamos, que es llegar a procesos de decisión, de toma de decisiones y de
obviamente ejecución de políticas. Es muy interesante el libro, realmente es largo, tiene muchos autores, pero está en un lenguaje sumamente ameno y cuenta muchas de las anécdotas y muchas de las experiencias y los procesos de trabajo técnicos que se dieron en la CALE. Para pasar, voy a tener que saltar algunas diapositivas, pero no quiero dejar de mostrarles un poco la situación de las áreas protegidas provinciales, ¿no? Estuvimos hablando de, a grandes rasgos, de Argentina. Mostrarles un poquito de la situación de las áreas protegidas provinciales y una tendencia que ha variado en el tiempo. Lo digo en el contexto también de autores que desde las ciencias sociales están trabajando en ver qué está sucediendo, principalmente con los parques nacionales. Desde hace 10 años, 12, hay un grupo de personas desde ciencias sociales que está trabajando mucho, principalmente observando el comanejo, la cogestión, es una forma de gobernanza en parques nacionales del sur, con un contexto nivel 5 de conflictividad o nivel 5 de complejidad, que son los parques nacionales que tienen comunidades de pueblos aborígenes hacia adentro del parque, no exactamente en la categoría estricta, sino en zonas de reserva nacional principalmente. Y en función de esto han hecho realmente algunos aportes súper interesantes en función de esta cuestión de cómo es que una figura pensada desde la actualidad occidental y la mente del blanco, cómo puede llegar a generar un proceso de toma de decisiones con otras lógicas que tienen otros tiempos, otros momentos, otros lenguajes. Es súper interesante lo que han descrito y planteado. De ahí, y otros materiales recupero, de que así como en las políticas de conservación, objetivos y diversas formas de gestión y manejo, a medida que se fueron institucionalizando y evidenciaban magros resultados, una situación que nos está ocurriendo con áreas protegidas en todo aspecto, y conflictividades sociales aún mayores, experimentaron cambios en las últimas décadas del siglo XX hacia lo que se denomina un paradigma moderno. Venimos trayendo de hace varias décadas no muy buenos resultados en áreas protegidas. Esto que viene ahora, si no lo alcanzo a terminar de dar, queda varias diapositivas y ver los materiales sobre lo que es planificación estratégica de esta lógica, de decir, che, necesitamos cosas claras, necesitamos procesos de decisión participativos y claros. Entonces hay una lógica en este paradigma moderno que intenta diferenciarse de un paradigma o un modelo más clásico, hasta incluso de crear áreas protegidas sin presencia humana, ¿no? Desde las ciencias sociales también se ha trabajado mucho en recopilar lo que ha sido el cambio de pensar, crear áreas protegidas sin gente. Así se dieron los primeros parques nacionales, a pensar las áreas protegidas que hoy, con todas las conflictividades que claramente involucran, pensar las áreas protegidas con gente adentro, con la gente participando en los procesos de decisión, pero con la gente viviendo en ellas. En la provincia de Córdoba, y tal es así, que vamos a ver qué sucede con esto que les decía del dominio privado, dominio público, etc. En la provincia de Córdoba tenemos prácticamente un 25% de superficie dentro de área protegida. Es una de las provincias que más superficie tiene en el país de áreas protegidas. Prácticamente está cumpliendo el estándar internacional. Prácticamente en lo que es superficie cumplió las metas internacionales. Hay dos datos. Este verde claro son los 3,5 millones de hectáreas, que están en área protegida provincial. Esta rayita naranja no llega al 1%, es la superficie de áreas protegidas en gobierno municipal. No es para hablar en desmedro de las áreas protegidas municipales, sino es para señalar una importancia de un actor que es el gobierno provincial, en lo que significa 3 millones de hectáreas de territorio prioritario, porque están dentro de un área protegida prioritaria para la política ambiental. No llega al 1% la superficie, a abril de 2025, la superficie de áreas protegidas municipales. Pero ¿qué pasa? Algo interesante, que las áreas protegidas en cantidad de la provincia son 32. Las áreas protegidas municipales a abril del 2025 yo he contabilizado 60 áreas protegidas, es un montón. En uno de los naturalistas más grandes de Argentina, en uno de los libros que les voy a dejar de
de bibliografía para esto de crear áreas protegidas, hablaba de que en el país había 50 áreas protegidas municipales. Ese libro lo editó hace 3 años. Hablaba de que en el país hay 50 áreas protegidas municipales. Imagínense, está bien, provincia de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires son las más municipalizadas, las que más municipalidades tienen, pero solo provincia de Córdoba tiene 60. Es muchísimo. Y eso es importante. Se está dando una gran tendencia de creación a estas figuras en las jurisdicciones municipales. Sierras Chicas es el caso más latente. De hecho, Agua de Oro, ahora teniendo recientemente su área protegida con una dimensión de 11.000 hectáreas, ¿no? Un aporte bastante grande a lo que es la estadística provincial. Pero estas 32 del gobierno provincial se dividen de esta forma en cuanto al dominio. Todo esto es privado, dominio privado. Todo lo verde es dominio privado. El 71% de la superficie total, bajo alguna figura de protección municipal, provincial o nacional, el 71%, casi 72%, es dominio privado. Y fiscal es un poco más del 6%. Entonces acá está el desafío. Las áreas protegidas que están en territorio con dominio privado, donde hay gente viviendo, donde hay usos productivos. 3,5 millones de hectáreas, de los cuales aproximadamente 3 millones, un poco menos, están en dominio privado. ¿Y qué sucede con estas áreas protegidas? Y acá viene lo que digo, hay que monitorear, hay que evaluar, hay que ver dónde están las necesidades, las prioridades, hay que ir ahí a empezar a trabajar. En el año 2022 generamos ya desde el 2020 generamos una plataforma de monitoreo desde una asociación civil en la que participo, ACEN. Y lo que hicimos es con 10 indicadores. 10 indicadores y el primer nivel, es decir, puede haber de un indicador varios niveles, medimos el primer nivel. ¿Quién llega y quién no llega al nivel más mínimo de 10 aspectos? En las metodologías internacionales pueden ser 60 indicadores. Tomamos 10 y dijimos, ¿quién llega al nivel más bajo? Ninguna llegó a estar mínimamente implementada, ninguna llegó en el año 2015, 2019 y 2022, ninguna llegó a tener el mínimo nivel de esos 10 indicadores de esas 32. Por lo cual, y de hecho, el 87% de la superficie protegida prácticamente tenía los niveles más bajos, es decir, no estaba implementada en ningún aspecto. Hay una tendencia que se está revirtiendo. En el año 2023 empieza a haber procesos de planificación, contratación de guardaparques, dotación de infraestructura, varias áreas protegidas, casi un 25%, llegan al nivel de mínimamente implementadas. Por lo menos esto que ahora van a ver en la diapositiva de qué es lo fundamental para entender un área protegida implementada, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, es lo que se cumplió en el mínimo nivel en este casi 25%. Hay una tendencia entonces positiva, hay un desafío grande y el problema está en que es bastante difícil gestionar estas áreas protegidas en dominio privado con la complejidad de los actores y los sistemas productivos. Este gráfico que está en una web, lo van a tener ahí para ingresar, para poder, son gráficos dinámicos, se pueden habilitar o deshabilitar algunas variables, algunas barras, etc. Este gráfico muestra los 3 años que estuvimos tomando datos, 2015, 19 y 23. Lo importante es poder tener en claro esto. Básicamente, los aspectos fundamentales de un área protegida implementada se resumen. Debería tener una declaración de su creación en un instrumento legal donde se mencionen objetivos de creación, sus objetivos de conservación, categoría de área protegida y su límite. Bueno, eso varias no lo cumplían. Varias lo cumplieron, pero otras no, ni tenían límite y algunas no tenían categoría asignada. Algunas áreas protegidas no se sabe de qué tipo son. Poseer mínimamente personal destinado a campo, capacitado como guardaparque, porque ese es el personal que se forma para gestionar o para ser personal de campo de un área protegida. Tener infraestructura, vehículo u otro equipamiento, el mínimo necesario para poder generar la acción de este personal contratado para el área protegida. Mínimamente una infraestructura, un vehículo, equipamiento, motosierra, machete, no sé, un lápiz, lapicera, un cuaderno, no sé. Podemos empezar a discutir qué significa equipamiento mínimo. Tener presupuesto asignado, pero también en ejecución. Asignado y también en ejecución. Tener una planificación y tener una zonificación, y por eso es que quiero llegar un poco al último de la presentación.
Hay algunos aspectos para entender cómo es que se piensa, se estructura el plan de gestión, que lo detallo de esta forma, basado en algunos autores. Lo detallo de esta forma, está en la bibliografía, lo van a poder consultar, pero me detengo porque acá empezamos a entender las partes principales de la planificación de un área protegida, entendiendo que el área protegida puede ocupar toda una cuenca y entendiendo que el área protegida aborda todos los aspectos de manejo, no puede quedar algo afuera. No es solo qué hago con la especie en riesgo, no, es residuos, es poblamiento, es subdivisión de la tierra, código de edificación, etcétera, 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 etcétera. El plan de gestión define los objetivos de conservación, que muchas veces le decimos la misión, los objetivos por los cuales se creó el área protegida, los objetivos que va a tener durante toda la vida del área protegida. Son muy generales, pero sé cuáles son los valores de conservación y sé qué problemáticas tienen. Eso es lo que deben decir los objetivos de conservación. ¿Basado en qué? En un diagnóstico. Debemos, con las herramientas que tenemos, poder conocer la situación actual. En el momento de iniciar la planificación, empezamos a escribir los objetivos del plan. Los objetivos del plan no es simplemente una cuestión de lo que deseo a futuro que sea el área protegida. Los objetivos del plan van a hablar de los valores de conservación y en qué situación los imaginamos al finalizar el plan. Son objetivos que duran lo que dura el plan. 5 años, 6 años, 10 años, se puede discutir, se puede decidir, pero los objetivos del plan hablan de los valores de conservación, qué es lo que voy a hacer y cómo los quiero al finalizar el plan. Esos objetivos se logran con las estrategias. Y lo que viene después en las diapositivas es que se escribe un objetivo, se escribe un cómo vamos a ejecutar ese objetivo, se escriben metas hasta dónde quiero llegar y se escriben todas las acciones. Si quiero llegar hasta este lugar, hasta tal cantidad de superficie reforestada, hasta tal cantidad de cursos de agua saneados, etcétera, etcétera, hay una lista de acciones. Pero hay un cómo llegar a eso que es diferente al objetivo, porque el objetivo puede ser uno y puede haber varios cómo. Porque un cómo puede ser aumentar las actividades de control, capacitar o contratar más guardaparques, pero también puede haber otro cómo de generar alianzas con los actores que están relacionados con esos valores de conservación, o hasta incluso generar trabajo con quienes están asociados y generando alguna amenaza a los valores de conservación. Más allá del control, más allá de dotar personal, tengo que generar procesos de trabajo, tengo que generar talleres paralelo a todo lo otro. Cada uno de esos aspectos es una estrategia diferente. El objetivo capaz que sea sanear los cursos de agua, bajar los niveles de amenaza en cuanto a construcciones y contaminación del curso de agua, pero todas esas estrategias estarán en función de tratar de cumplir ese objetivo. La zonificación nos va a ayudar a que cada objetivo y cada estrategia y un conjunto de acciones sepamos a dónde los vamos a localizar. Estas estrategias son para todo el área protegida, pero estas son para determinadas zonas particulares en función de los valores de conservación y las amenazas. Y por último, entonces, por favor, se entiende la planificación estratégica. No solo son diferentes escenarios a donde quiero ir y diferentes formas de cómo lo puedo hacer, sino también que voy a ir aprendiendo en función de que me monitoreo, en función de que hago un seguimiento y en función de que me evalúo. Si esto no está, capaz que esto no sirve o no funciona. Esto lo necesitamos empezar a instrumentar y pensar. Esto lo voy a pasar y voy a llegar ahí. Este gráfico plantea en forma muy sencilla decisiones bastante difíciles. Lo que estaba antes no lo vamos a trabajar, puede llevar su tiempo, pero son estos dos conceptos. Hay algo que está provocándole un problema al valor de conservación. BC, valor de conservación, la metodología de estos 5 componentes, las 5 S, sistemas, presiones, fuente de presión, estrategias, éxito. Bueno, nada, plantea de que el sistema son los valores de conservación. Hay algo que le está ocurriendo a los valores de conservación. De lo que le ocurre, hay algo que veo, lo estoy observando, es evidente. Hay una afectación,
hay un resultado, algo se está dañando, algo está bajando su nivel en cuanto a su estado o su salud de conservación, yo lo veo. Pero hay algo que lo está causando. Hay una presión y hay una fuente de presión. Y estos autores plantean de que tengan cuidado en la elección de las estrategias cuando estén planificando. ¿A dónde van a ir? ¿Van a poder tener recursos y posibilidad de ir a abordar los dos lados? ¿Lo que está provocando lo que veo o directamente detener lo que veo que ocurre? Es parar el mercado inmobiliario, wow, o parar la topadora, ¿no? Algunas veces iré acá, pero quizás también tenga que abordar esto. Si yo abordo las presiones, en general estoy haciendo manejo y restauración, tomando decisiones sobre el patrimonio natural y cultural. Pero algunas estrategias tendrán que estar pensadas no a tratar de recomponer lo que sucedió, sino a tratar de evitar lo que sigue operando que suceda. Yo estoy tratando de recomponer algo que sigue siendo afectado. Trato de recomponer algo que sigue siendo afectado. Ahora, esto puede ser una escala inmensa y puede ser un problema enorme en cuanto a posibilidades, medición de fuerzas, etc. Pero las metodologías de planificación en cuanto a amenazas de valor de conservación, empezar por esto y después el análisis de amenaza se complejiza. Hay muchas etapas, pero hay una lógica de guarda a qué medidas de éxito querés llegar, a mejorar la salud de la biodiversidad o a modificar el estado de las amenazas. Se pueden las dos cosas al mismo tiempo, hay que elegir una. Son las famosas decisiones de compromiso, que son sumamente complejas, pero les queda ahí la bibliografía que aborda algunos métodos de análisis, algunas herramientas directamente de trabajo. Esta diapositiva, simplemente para decirles lo que les dije al comienzo. El ciclo de planificación, que tiene varias etapas. Nos organizamos, empezamos a hacer el diagnóstico, empezamos a tener decisiones, lo aprobamos, lo concertamos, acá lo implementamos. El ciclo de planificación incluye la ejecución y cuando ejecuto voy monitoreando y voy evaluando. El ciclo de planificación no se termina con el documento en la mano. Tardé 6 años, tardé 1 año, tardé 6 meses, estoy muy cansado, esto recién comienza. El ciclo de planificación involucra la ejecución de las acciones del plan. Es eso lo que les comentaba. Hay un lapso de tiempo en el cual uno piensa una cantidad de acciones, bueno, acciones a 5 años, que es ya un lapso de tiempo sumamente complejo, pero a veces esos son los tiempos que requieren mínimamente el iniciar acciones para tener algún nivel de impacto. Queda claro, y esos son los atributos de la planificación, ahí en la bibliografía van a tener al respecto cuestiones de ese tema. Queda claro que hay dos componentes, uno que es lo dinámico y lo flexible. Hay una dinámica, todo va cambiando. De hecho, a los 5 años algo cambió porque logré obtener un resultado o porque no logré obtenerlo, pero sin duda la realidad siguió avanzando. Tengo que ver qué sucedió para tener lo que se llaman las lecciones aprendidas. Pero también no puedo esperar 5 años a tener esas lecciones aprendidas. Si algo veo que no está funcionando, debo ser flexible para tomar una decisión intermedia. Obviamente, guarda de si hubo un proceso de consenso para tomar un rumbo a un escenario o un conjunto de escenarios, guarda de que alguien en forma taxativa diga, no, bueno, esto no funciona, vamos para allá. Guarda. ¿No? Bueno, pero sí, los atributos de planificación hablan de lo dinámico y lo flexible, los atributos que hay que tener en cuenta. Bien, entonces, aquí. Sí. Un poquito más. El monitoreo también se va haciendo, la evaluación. Fíjense que comienza el ciclo en el diagnóstico, y es porque el diagnóstico lo tenemos que estar haciendo todo el tiempo, porque el área protegida, de nuevo, no es una isla, está en el marco de un territorio que puede tener cambios graves. Puede tener un cambio en la amenaza en su dimensión, puede ocurrir una catástrofe. El área protegida y el territorio sobre el que yo me propuse, sobre el que diagnostiqué, me propuse objetivos y estrategias, no es el mismo siempre. Entonces no solamente tengo que monitorear el resultado de las estrategias o las acciones y verlo en relación a los objetivos, sino que tengo que ver qué está pasando con el sistema en general, porque pueden aparecer nuevas amenazas, porque mi valor de conservación está mejor o peor, independientemente de las cosas que yo haga, y en este sentido
traigo procesos globales, cambio climático, qué pasa con eso, con el comportamiento del sistema natural y cultural que trasciende a las acciones, a los objetivos del área protegida, pero no podemos dejar de mirarlo. Pues probablemente ya no tenga más sentido aplicar esta estrategia si se me cambió el sistema, digamos. Entonces, esa mirada sobre el sistema tiene que estar siempre también. Recordar esto, que los materiales lo desarrollan en más profundidad. Debemos escribir los objetivos del plan, las estrategias, las metas y las actividades. Eso sería lo más sencillo de entender, en lo que se basa el núcleo fuerte de decisiones. Lo proactivo, lo importante es escribir objetivos, las estrategias de esos objetivos, las metas y las actividades para concretar esas estrategias. Es planificación estratégica porque ya no pensamos tanto en programas y proyectos. Vamos a agrupar objetivos y estrategias en un proyecto, todo lo relacionado a senderos, todo lo relacionado a, no sé, residuos, etc. Pero es estratégica porque lo importante es saber de que hay un cómo en la cual nos estamos basando para establecer metas y actividades que nos van a llevar a concretarlas. Las metas, para poder monitorearlas, para poder evaluarlas, son cualitativas, pero estaría bueno que fueran mayormente medibles, mayormente cuantitativas. Algo que me ayude fácilmente a poder medir y obtener alguna medida fácil de entender de cómo estoy yendo, pero básicamente hay muchas metas y hay muchos indicadores que son cualitativos, así que no es que sí o sí todo tiene que ser un número claramente. Algo del plan de gestión y que a mí me impresionó en algunos talleres de áreas protegidas, participativos, donde la gente decía, bueno, por fin esto arranca, vamos a opinar. Algunos profesionales de la conservación decían, ¿por qué hacemos un taller si con esta plata podemos comprar una camioneta? Para mí eso es, primero que me parte el corazón ver a un compañero de trabajo que diga eso. Lo segundo es terrible que estemos pensando que la materialidad nos va a quitar la oportunidad de algo que el plan de gestión nos ofrece aparte de un documento, que es las relaciones, el proceso de relaciones de los actores y el aprendizaje, el conocimiento, la capacitación, la escucha, el entendimiento y la empatía que tenemos que tener con todos los actores que están participando de un proceso de planificación para poder aprovechar esto y que esto sea la construcción de ese territorio que deseamos, que imaginamos, esa política que necesitamos. No puede ser que estemos pensando en que el dinero lo invirtamos en una infraestructura que necesitamos la infraestructura, los guardaparques, etc., pero necesitamos este proceso de relaciones, de formación, de capacitación. Yo doy 10, 20, me imagino dar 20 diapositivas más, no importa si no las doy. Quedan como disparadores de cosas que hay que seguir leyendo y hay que seguirse formando. Todo esto excede muchísimo esta diplomatura, muchísimo. Y hay que leer y hay que formarse. Todos y todas tienen esa oportunidad de leer y formarse. Porque si no, cuando vamos a un espacio, ese mínimo segundo de la vida, de la naturaleza, en la cual necesitamos tomar decisiones, llegamos con intenciones de que la vida se va a solucionar, de que el mundo va a girar como yo creo que debe girar, y empiezo a generar las rispideces con los actores que no nos permiten entendernos, escucharnos y lograr este proceso de aprendizaje mutuo. Me voy a lo de zonificación y gobernanza y con eso termino. Arre, que tenía muchas diapositivas. Bien. Corredor de Sierras Chicas, foco en la reserva, en lo que es la propuesta de redelimitar, que hay que seguirla discutiendo, redelimitar la reserva, que no sea todo, que ya no es, porque esto ya es un área protegida nacional, ya no es parte de una reserva municipal, hay que replantear los límites. Habrá que revisar la zonificación y vamos a hablar algo más con respecto a cómo se debe pensar una zonificación en función de que, claro, hay un ecosistema que me excede a la reserva y hay otras reservas que se están zonificando. Pero hacia adentro, acá viene esta cuestión, hacia adentro hay complejidades muy grandes, muchas reservas, Calera es una, donde está una ciudad, una de las ciudades más grandes de Sierras Chicas. Una alternativa en el momento en que ya tenemos un instrumento legal que nos plantea esto, ya nos condiciona y hay un límite que está abarcando la ciudad. Bueno, la zonificación identifica una vocación, identifica características, identifica transformaciones.
La zonificación en unidades ambientales, les queda una diapositiva que explica algunas cuestiones más. La zonificación de unidades ambientales reconoce el sistema natural, pero también reconoce qué está ocurriendo de las interacciones antrópicas, las afectaciones, las presencias, los valores culturales o históricos que están sucediendo en ese sistema natural, en ese ecosistema. Entonces, una opción es decir, bueno, sí, acá está súper transformado, pero bueno, es una zona, es una unidad ambiental que tiene sus características totalmente antropizada y que se va a empezar a enlazar, se va a empezar a armar el rompecabezas hacia otras unidades que están en un sentido que se le da generalmente numérico para poder identificarlas, se irá avanzando en un numerito de identificación hasta llegar a las que están en mejor estado de conservación. Yo lo que digo es, la ciudad tiene no sé, si empezamos a hablar de manejo de residuos, tenencia de animales, código de edificación, una complejidad enorme. Acá no va a estar el guardaparque casa por casa resolviendo algo. Guarda también en otras densidades o en otras conformaciones de las localidades que están dentro de cada área protegida. Por ahora, este es un extremo. Acá no va a estar el guardaparque recorriendo las calles tratando de solucionar un tema de esta unidad ambiental dentro del área protegida. Por eso esto es un problema. Porque el área protegida se tiene que enfocar en los valores naturales, los valores culturales, la relación con el ser humano, pero en esos valores naturales, en ese sistema natural que nos da soporte de vida. Porque si no, acá se nos va la vida y seguimos teniendo una cantidad de desafíos que no alcanzamos a abordar porque se nos va la vida en esta unidad. Otra opción es redelimitar el área protegida y que esto no esté dentro del área protegida. Pero la zonificación es una herramienta también para resolver estos dilemas que se nos presentan en zonificación. Hay técnicas de zonificación como la de parques nacionales que está pensada muy al manejo. La de unidades ambientales trata de generar este diálogo de las zonificaciones más ambientales con las zonificaciones más de decisiones de manejo. En esta lógica de unidades ambientales entendía que el ambiente está el ser humano adentro con toda su complejidad. Para ello es muy importante, y lo digo como una estrategia también de trabajo de los municipios, una estrategia de formación de personal, una estrategia también de formación ciudadana, las herramientas digitales de cartografía nos muestran mucho, nos dejan ver, y somos seres que nos entran muchísimas cosas por la vista, nos dejan ver muchas cuestiones a nivel de atributos, a nivel de lo que está ocurriendo en el territorio, a nivel de los valores de conservación. Queda claro que debemos generar relevamientos y conocimientos para poder trasladarlos a una cartografía, pero los sistemas de información geográfica, un acrónimo del SIG o GIS, porque es el acrónimo en inglés, estas herramientas realmente son muy importantes y hay que fortalecer los equipos técnicos de trabajo con estas cartografías, con estas herramientas digitales, para generar esas zonificaciones, para generar el trabajo de multiescalaridad que necesitamos realizar en función de lo que ocurre por afuera de las áreas protegidas, en otras jurisdicciones, en la continuidad de los valores de conservación, pero más que todo porque en la autonomía de cada jurisdicción, cada quien puede llegar a zonificar a su forma. Y va a haber ecosistemas, va a haber decisiones que pueden llegar a ser muy diferentes entre un límite u otro. En este caso yo les estoy mostrando la zonificación que se hizo desde la Universidad Provincial para el municipio de Villa Allende de la Reserva Supac Ñuñu de Villa Allende. Se plantearon algunas zonas de amortiguamiento por fuera de la reserva, zonificando por fuera de la reserva. Hay zonas que todavía no estamos seguros si van a quedar adentro o afuera, porque también hay que definir los radios municipales, otro tema súper complejo, muy importante para la conservación ambiental, definir los radios municipales, hasta dónde llega una jurisdicción en su autonomía de decisiones. Pero los instrumentos técnicos, los procesos de planificación tienen que tratar de generar esto de, ¿cómo se está zonificando lo que está al lado o lo que se me está solapando porque todavía no definimos los radios municipales? Esto lo logramos formándonos o desarrollando o invirtiendo en las capacidades de lo que es la cartografía digital y procesos de análisis, etcétera, etcétera. Esto son herramientas que el sector productivo la tiene clarísima e invierte muchísimo en eso, muchísima plata y muchísimo tiempo.
El sector de conservación venimos todavía remando en dulce de leche en la inversión de estos procesos, así que lo quería destacar para darle esa fuerza e importancia. Última diapositiva, arre que les miento. Gobernanza, simplemente tener en cuenta esto, el concepto de gobernanza. Más allá de conceptos que no hemos visto, que ni siquiera puse la diapositiva en cuestión, más allá de conceptos de gestión, administración y manejo, qué es lo que se hace en procura de los objetivos, son las acciones, los medios que necesitamos para ejecutar, la gobernanza consiste en quién decide cuáles son los objetivos, quién decide qué hacer para alcanzarlos y con qué medios. Y no solo el quién, sino el cómo se toman las decisiones. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el espacio institucionalizado? ¿Cuáles son los diversos espacios que se van a pensar para esa toma de decisiones? Pensar el mecanismo de gobernanza es muy importante para asegurar una proyección en el tiempo de lo que deben ser las decisiones iniciales, las revisiones de las decisiones, las acciones que tomemos, el darle continuidad más allá de los tiempos de cada gestión política de cada una de las jurisdicciones. Y por lo cual les va a quedar una diapositiva de una mirada que tiene la UICN de 4 tipos generales. Una gobernanza por gobierno, donde claramente no hay una gobernanza buena o mala. Hay diferentes gobernanzas para diferentes escenarios, para diferentes categorías de áreas protegidas. Una gobernanza por el gobierno, ya sea la jurisdicción que sea, es el gobierno el que toma las decisiones. Una gobernanza compartida, que principalmente puede ser o alguien o un conjunto de personas me colaboran, o con un conjunto de personas nos reunimos y tratamos de llegar a un acuerdo. Difícil. El mecanismo de gobernanza compartida conjunta es un mecanismo súper difícil porque las decisiones se toman por alguna votación, pero básicamente tenemos que llegar a un acuerdo o a un consenso, digámosle acuerdo, y en ese llegar a una votación. Es súper difícil eso. Queda claro que es un nivel de la participación más profundo, en colaboración es un nivel de participación también súper interesante y que hay varias áreas protegidas de acá de Sierra Chica que tienen el mecanismo institucionalizado en colaboración y hay una que tiene el mecanismo conjunto. Acá hay una gobernanza privada, la administración de las áreas protegidas privadas es la gobernanza privada. La administración, quien toma las decisiones, finalmente la gobernanza es privada, es el propietario, el individuo, la figura que estuviera administrando el área. Y por último, hay una inmensa diversidad de formas de tomar decisiones que entran en el tipo D. Gobernanza de pueblos indígenas y comunidades locales, a veces con sus propias lógicas, más allá de cualquier cuestión de organización gubernamental blanca, hay propias lógicas de cómo en un determinado territorio se toman decisiones en una OMEC o en un área protegida. La UICN dice, esa diversidad la tenemos que ver, la tenemos que considerar y tiene una importancia y una forma diferente a las demás, así que les queda el material para que lean. Y con esto... Gracias, Cristian. Bueno, tuvimos una intensidad importante. Se nos limitó el horario, así que lo que sí les proponemos, como esta es la primera clase de módulo, la segunda nos damos un poquito para recuperar algo de todo esto y en el foro también va a estar esa posibilidad. La clase que viene, que es el 9, con Natalia, tiene una parte mucho más práctica también, para complementar con esta otra parte teórica. Va a dar algunas cuestiones de restauración, pero vamos a trabajar en grupos por localidad para poder meternos adentro de esto y hacer el mapeo de nuevo, pero ya dedicado a la conservación, a la restauración, así que va a estar lindo complementar. Así que bueno, muchas gracias a la gente, a las chicas que estuvieron trabajando. Así que nos ponemos a muchito y nos vemos la próxima. Les voy a mandar ahora cuando terminemos,